Maestras listas para recibirlos. Y mientras que los niños salen, por favor les pido que busquen en su Biblia el texto de primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículos del 12 hasta el 19. Es la segunda lectura de hoy. Ubíquenlo ahí en sus Biblias. La segunda lectura de hoy es primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 4, versículos hijo, déjalos acá. Bueno, sí. Hacen como que aquí se dicen. Sí. Ahí están listos, versículos del 12 al 19 de la primera carta del apóstol San Pablo. Ubíquenla ahí. Leo el texto en la Nueva Versión Internacional. Dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Hoy, en esta sección del texto, vamos a meditar sobre cosas importantes para nuestra vida y que hoy podemos aprender al momento de estudiar la carta de primera del apóstol San Pedro. Quiero que entendamos que estos textos, hermanos, no vinieron, no cayeron del cielo como tal, y tienen su momento, su lugar, su espacio de existir y su momento. Cuando está esta comunidad que ya hemos hablado, la comunidad a la que se está escribiendo este pasaje, la vemos en el siglo primero y esta comunidad encuentra palabras para sobrevivir la persecución que están atravesando. No es doctrina lo que está aquí en este pasaje, sino que es un modelo en el que nosotros podemos basarnos para entender qué hacer cuando el cristiano es perseguido, cómo resistir cuando se persigue nuestra fe. Hoy vivimos en un contexto muy diferente. Yo les he dicho, no somos perseguidos por el gobierno, por ejemplo, físicamente, con armas, con soldados cerrando las iglesias, o no están matando a los cristianos aquí en nuestro contexto, pero sí hay una persecución religiosa de forma psicológica, con ideologías, con pensamientos, con leyes que van en contra de los principios de las escrituras. Ese es un tipo de persecución a nuestra fe cristiana, porque no todos son cristianos en este país, es obvio, y no todos van a pensar como cristianos. Bueno, algo así está sucediendo en esta pequeña comunidad, si es un decir de pequeña, porque está extendida sobre toda Asia Menor. Ellos están viviendo comúnmente sus vidas, pero están siendo perseguidos por su fe.
Y voy a ser muy honesto con ustedes desde el principio, antes de ir a desarrollar los puntos, porque creo que la honestidad es más fiel que la devoción ciega, ¿verdad? Este texto que acabamos de leer probablemente no fue escrito por el pescador Galileo, por Pedro. Según lo que sabemos, este texto, por su idioma o por la forma en la que está escrito, este texto no pudo escribirlo un pescador y no lo estamos menospreciando. Pero por ejemplo, el texto utiliza un idioma. Por cierto, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Yo se los he dicho al cansancio. Griego, nada más mi esposa y Enrique, gracias. El idioma del Nuevo Testamento es griego, arameo en algunas partes. Y cuando nos enfrentamos a textos como estos, que llevan el nombre de Pedro, podemos asumir que es Pedro quien lo escribió, pero en realidad, por el estilo de idioma, por el estilo de escritura, no fue Pedro. Este texto data del año 80 o 100 después de Cristo y Pedro muere aproximadamente en el año 60. Entonces no pudo haberlo escrito Pedro, ¿ok? Pero ¿por qué lleva entonces, pastor, el nombre de primera carta del apóstol San Pedro, si no lo escribió Pedro? Bueno, lo que sucedía es que las comunidades cristianas que estaban creciendo en todo el imperio romano, notaban que las enseñanzas o que los dichos de cierto apóstol del Señor Jesucristo encajaban muy bien con lo que estaban viviendo. Y entonces la gente, cuando escuchaba estas palabras, lo que acabamos de leer, decían muy probablemente esto lo habría enseñado el apóstol Pedro. Y es de la forma en la que nosotros tenemos primera carta, segunda carta de Pedro. Es muy usual en la antigüedad que las personas pusieran nombres a cartas o a escritos en honor a alguien o por tradición a lo que alguien pudo haber dicho. Entonces, cuando vemos primera carta del apóstol Pedro, estamos hablando de que aunque no fue Pedro el que escribió la carta, las comunidades creían que esto lo había enseñado Pedro y tenía autoridad porque venía de Pedro. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque muchos de nosotros, cuando leemos el texto bíblico, lo leemos de manera directa, ignorando que este texto fue escrito en un momento exacto de la vida de los cristianos y que hay una enseñanza exacta para ese tiempo y que hay cosas que se aplican o no a nosotros. ¿Me estoy explicando en eso? Hay que entender eso. Porque si no, luego tú lees la Biblia y cualquier texto que leas lo aplicas a ti inmediatamente y dices, es algo que es para mí y lo tengo que hacer yo. No debes ignorar que fue escrito en un momento específico, a personas específicas, y hay que investigar el texto, cómo lo entendió esas personas y hoy cómo lo podemos entender nosotros. ¿Capichian esto, hermanos? ¿Sí? Entonces no puedes ir directamente a la Biblia y decir, aquí dice este versículo, este se aplica a mí y lo voy a aplicar para mí. Porque hay muchos versículos y hay mucha actitud de nosotros de hacer eso, ¿verdad que sí? Que ese versículo va a aplicar para mí o va a aplicar para otros. Y aquí habla de brujería, es de mi suegra. Ese versículo se trata de mi suegra, ¿verdad que sí? Tú sabes que la amo, ¿verdad? Y ella lo sabe. ¿No? Aquí habla de cierto tema y me acomodo en él y es para mí. No, tienes que aprender a investigar el texto. ¿Estamos bien de aquí, hermanos? Ok, entonces, aunque no fue escrito por Pedro, la gente decía, esto lo debió haber enseñado Pedro, esta tradición viene de Pedro y no es fraude, es una forma de reconocer, de que las comunidades reconocían a sus líderes. ¿Me explico? Es como cuando yo ya no esté, yo ya no sea su pastor, ya no exista, y yo haya dejado mis sermones en algún lado, y ustedes digan y entiendan, esto seguramente lo enseñó ¿quién? El pastor Eber. Así creía el pastor Eber. Y honrando la memoria, esto
lo vamos a honrar porque así enseñaba el pastor Eber. ¿Me explico? Es lo mismo que hacían estas comunidades. Esto seguramente lo enseñó Pedro. Hay que honrar la memoria del apóstol Pedro. Entendiendo eso, vámonos ahora sí al texto. Y hoy vamos a hablar de las voces en medio del fuego, de la prueba, de la crisis. Dice el versículo 12, si lo pueden mirar ahí junto conmigo: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Vamos a detenernos en estos primeros versículos porque hay algo muy interesante. La primera palabra que yo quiero que noten es: no se extrañen cuando vengan las pruebas. Ojo aquí, esto es importante. Están atravesando persecución, están atravesando una prueba y en el texto nos dice que es como si estuvieran pasando por el fuego. Y dice el autor: no deben extrañarse cuando vengan crisis y pruebas. ¿Por qué es importante prestarle atención a esto? Porque la mayoría de nosotros, cuando nos acercamos a Dios o a una iglesia, venimos con la expectativa de que al acercarnos a Dios, todo lo malo se va a acabar. Y yo conozco gente así y que muchas de las veces hay que ser realistas con ellos. Cuando me acerco a Dios, a la iglesia, a aprender de Dios, no debe ser extraño que vengan pruebas. Digan amén. No se extrañen, dice el texto. No se extrañen. Esta palabra es como sorpresa. Es como cuando te llega algo de sorpresa. No debes tomar por sorpresa cuando venga una crisis o un problema, y en este contexto una persecución por tu fe. No te extrañes. No te quedes paralizado. Originalmente el texto dice: no se paralicen como quien no comprende lo que está viendo. Y no es un fuego de castigo, ojo, es un proceso de purificación. Por eso dice, lo notas ahí, el fuego de la prueba. Y oímos fuego de la prueba y nosotros decimos: ay, Dios me está castigando con esta prueba. No, hermanos. El fuego de la prueba es proceso de purificación. Las pruebas son para purificarnos. ¿Tú puedes creer eso? Las crisis que atravesamos son para purificar nuestra fe, para purificar nuestra mente, y no debe ser extraño para ti y para mí. No debes extrañarte cuando haya crisis. Dice: no lo tomen, el versículo mismo ahí dice, como algo insólito. No debe tomarte por sorpresa. Ay, es que yo esperaba que si yo me acercaba a Dios, esto fuera así. Y mi expectativa no es así. ¿Me explico en eso? Yo esperaba, hermana, hermano, que si yo iba a la iglesia donde usted me invitó, yo esperaba que todo fuera diferente. Pero ¿qué cree? Estoy en una crisis, en una prueba, y parece que hasta hay más crisis. Bueno, es que estás entrando a un proceso ¿de qué? De purificación. Entras al proceso de purificación. ¿Y a quién no le duele que lo limpien? Siempre que baño a mis hijos y que me toca tallarles, yo los tallo como señora de rancho, con el estropajo así. Vámonos. Y les quito la mugre, y porque a veces mi esposa me dice: oye, que aquí entre la pierna, oye, que las rodillas, oye, que los talones. Me cae gordo que ver a la gente los talones todos feos, y les tallo ahí. ¿Crees que no les duele, hermanos? Claro que les duele, pero mira, cuando se les cae la mugre y se limpia el jaboncito, de rechupete sus manitas, sus axilas, sus rodillas, ¿verdad que sí? Nada de que una mancha negra ahí. ¿A quién no le duele pasar por una crisis? ¿A quién? A nadie. Pero la Biblia es realista. Que no te extrañe que vendrán, ¿qué? Crisis. ¿Por qué te sorprendes? ¿Por qué dices: ¿por qué a mí, Señor? No, no es porque a mí.
Así es esta vida. No te paralices. Hay gente que se paraliza. Esta palabra de extrañarse tiene ese sentido de la gente que se queda pasmada, como cuando recibe una sorpresa. ¿Me explico? Y te paralizas por el miedo, por la angustia. No debe extrañarte que vendrán pruebas. Hoy, mañana, atravesarás ¿qué? Pruebas, proceso de purificación. No te extrañes, dile al que está enseguida que no te extrañes. Díganselo. Dígaselo, hermana María. Estas comunidades, escuchen, ¿saben por qué les dice esto, el texto? Porque no era una persecución oficial por parte del gobierno, no, eran los mismos conciudadanos los que los estaban persiguiendo. Por ejemplo, fíjense, ahí investigando un poquito, ¿qué pensaban o qué tipo de persecución tenían estos creyentes? Por ejemplo, les decían que eran gente supersticiosa. Hoy esa palabrita la usamos con un sentido negativo, un supersticioso. Pero para los ciudadanos de ese tiempo, les decían, ustedes son gente supersticiosa y peligrosos. No creen en los dioses de los romanos. Cuidado. También, fíjense, les decían ateos. A los cristianos los consideraban como ateos. Y tú puedes decir, no, pero que no creían en Dios. Bueno, eran ateos porque no creían en los dioses del panteón griego y en los dioses romanos. Por eso eran ¿qué? Ateos, misántropos. ¿Qué es eso, pastor? Eso quiere decir que eran enemigos del orden social, eran subversivos, se rebelaban los cristianos en contra del mismo gobierno. Eso era el tipo de persecución. Eran rechazados cuando iban al mercado, eran vistos una cosa extraña en la sociedad. ¿Les hace sentido ahora? Bueno, yo me preocuparía si a mí, por ser cristiano, no me miran raro. Pero si por ser cristiano eres esa cosa extraña como los conocían aquí, eres ese